¿Está usted sintonizando? Pues la primera noticia del día de hoy es sobre aves y es una cosa bastante interesante que a veces no tomamos en cuenta o no nos parece tan curioso, y es que las aves aprenden a cantar y ser entonadas desde antes de eclosionar del huevo. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo muchas especies, tan solo pocos minutos u horas después de nacidas, están ya preparadas para numerosas tareas que son en realidad bastante complejas. Uno de estos casos es el de numerosas especies de aves que al eclosionar del huevo son perfectamente capaces de entender e incluso reproducir un repertorio de cantos y graznidos para relacionarse con otros individuos en distintas situaciones. Cuando vemos así unas fotos de bebecitos de diferentes especies, como las que ven aquí en pantalla, creo que como que damos por hecho que nacen y que todo está muy chido, pero ya hemos visto algunas noticias con anterioridad de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, con Betty veíamos cómo la retina y el sistema visual está preparado y empieza a aprender desde antes de siquiera ver los primeros rayos de luz. Con Fito hablamos de algunos sistemas de adaptación, por ejemplo, de pterodáctilos volando, recién eclosionados del huevo o no volando. Es bastante interesante que muchas tareas están listas para hacerse por estos individuos recién eclosionan o nacen. Pues la pregunta es cómo es que aprenden a hacer este tipo de cosas si apenas se están desarrollando, si son embriones. Una de las cosas más interesantes es precisamente sobre las aves, que siempre vemos estas imágenes en los nidos donde hay varias avecillas por ahí esperando que sus padres los alimenten, pero no hacen cualquier sonido, entienden perfectamente lo que sus padres están diciendo, lo que otras especies están aprendiendo a diferenciar los cantos de otras especies de los cantos de su propia especie, y pueden exigir comida con sus pequeños chillidos y soniditos. Pues para responder la pregunta de si esto se adquiere una vez nacidos a través de los primeros días o nacen sabiéndolo, un grupo de científicos de la Universidad de Flinders en Australia estudiaron el comportamiento de embriones de 5 especies de aves distintas. 3 aves que presentan aprendizaje vocal y 2 aves que son vocalizadoras pero no aprenden. Del lado izquierdo pueden ver las 5 especies que se utilizaron en este estudio. En las 3 especies que están del lado derecho, o sea las 2 azulitas y el negro, tienen aprendizaje vocal. Esto quiere decir que pueden a través de sus vidas emitir, imitar y utilizar sonidos distintos para comunicarse. Existen solamente 7 linajes de animales capaces de tener aprendizaje vocal, entre los cuales pues los mamíferos están presentes, nosotros evidentemente estamos presentes, pero una gran parte de los animales, a pesar de poder vocalizar, no tienen aprendizaje vocal. Únicamente digamos que nacen y viven con un repertorio chiquitito de vocalizaciones y no aprenden nuevas, ni tampoco aprenden nuevas tareas relacionadas a ellas. Algunas de estas especies son por ejemplo codornices y pingüinos, que son las que estaban del lado izquierdo, que también se utilizaron en este estudio. Los resultados muestran que existe una gran capacidad de percibir, aprender y reconocer sonidos in ovo, o sea, adentro del huevo. Es decir, durante etapa embrionaria en el huevo, los embriones mostraron mayor respuesta a sonidos de su propia especie e ignoraron prácticamente los sonidos de otras especies. Incluso las especies que no tenían aprendizaje vocal, como el pingüino y la codorniz, mostraron una respuesta durante su desarrollo en el huevo a sonidos de su propia especie, lo que pone en duda si realmente no tienen aprendizaje vocal como antes se creía. Probablemente sea un fenómeno bastante más complejo. Lo que sigue es saber cómo se desarrolla neuronalmente el aprendizaje vocal desde que son embriones, porque ahorita solamente midieron la respuesta con base en diferentes parámetros fisiológicos como el latido de los corazones, el movimiento y algunas pruebas conductuales de embriones, en los que se dieron cuenta de que cuando escuchaban ciertos sonidos de su propia especie, pues empezaban a tener respuestas, pero si escuchaban sonidos de otras especies, los ignoraban completamente. Conforme más escuchaban los sonidos de su propia especie, empezaban a asociar un sonido con un tipo de respuesta. Esto también pasó en las especies que no aprenden supuestamente nuevas vocalizaciones. Entonces probablemente sí lo aprendan por ahí, quién sabe, seguramente se abrirá un nuevo campo de investigación. Y lo que sigue es ver qué pasa en su cerebro, qué es lo que está ocurriendo, pero es una perspectiva a largo plazo que tiene este grupo de investigación. Así que, bueno, ¿qué comentarios tienen sobre esto?